Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales sobre presiones anormales y control de pozo, en esta oportunidad definiremos lo que es la presión de fondo del pozo. Es importante acotar que la presión en el fondo del pozo, también conocida como PB, es la presión total que actúa en el fondo del mismo. Este valor depende de las diferentes combinaciones de procedimientos de trabajo, los cuales incluyen los siguientes: pozo abierto y con bombas apagadas, pozo abierto con circulación, pozo cerrado y con bombas apagadas y pozo cerrado con circulación. Ahora bien, el comportamiento de las presiones, dependiendo de estos escenarios, es el siguiente. En el caso de pozo abierto y con bombas apagadas, la presión de fondo del pozo va a ser igual a la presión hidrostática del fluido. Para el caso del pozo abierto con circulación, sería igual, la presión de fondo del pozo sería igual a la presión hidrostática del fluido menos la caída de presión en el espacio anular. Para el caso del pozo cerrado y con bombas apagadas, la presión de fondo del pozo va a ser igual a la presión hidrostática más la presión estática. Y en el caso tal del pozo cerrado con circulación, sería igual a la presión de fondo del pozo, va a ser igual a la presión hidrostática del pozo más la presión estática más la caída de presión en el espacio anular. A continuación, las respectivas representaciones gráficas de acuerdo a que si el pozo está abierto o cerrado en el caso del primer escenario, si existe o no circulación, e igualmente para el pozo cerrado si existe o no circulación. Adicionalmente, debemos definir lo que es el efecto de sobrecarga. Es importante recargar y considerar que esta es la presión ejercida sobre una formación a una profundidad específica debido al peso total de la roca subyacente y de los fluidos por encima de esa profundidad. Generalmente, una densidad promedio de una formación está entre 2.2 y 2.6, lo que indica que el peso de sobrecarga es aproximadamente de 19 a 21 libras por galón. Del mismo modo, debemos indicar que la presión de formación, o también conocida como presión de poro, es definida con las letras PF, es la presión ejercida por los fluidos contenidos en la formación. De hecho, esta se clasifica dentro de tres tipos de presiones de formación o poro, a sabiendas que es la presión normal de poro de formación, que es igual a la presión hidrostática del agua, que se extiende desde la superficie hasta la formación de interés en el subsuelo. Por consiguiente, el gradiente de presión normal en cualquier área será igual al gradiente de presión hidrostática del agua que ocupa los espacios porosos de la formación en esa área. Generalmente, ya que el agua presente es de naturaleza marina, la presión normal está referida a una columna de agua salada. En caso de la presión de poro subnormal de formación, es cualquier presión de formación menor que la presión hidrostática del fluido de poro correspondiente. Y finalmente, la presión de poro anormal se define como una presión de poro mayor que la normal. Es importante agregar que la presión de poro anormal también se conoce como sobrepresión y algunas veces geopresión. De igual manera, el límite superior de la presión de poro es el peso de la sobrecarga. Ahora bien, la cantidad y flujo de fluido dependen de las siguientes características de la formación, a sabiendas que es la porosidad y permeabilidad, donde la porosidad se define como el volumen de los espacios vacíos entre el volumen de roca multiplicado por 100. Y la permeabilidad es una propiedad que permite el pasaje de los fluidos o el movimiento de los fluidos a través del medio poroso. Mientras mayor sea la cantidad de poros conectados, mayor será la permeabilidad de la roca. De igual manera, la presión de formación actúa en el fondo y en las paredes del pozo para evitar la entrada de fluidos, es decir, una patada o kill o arremetida, donde la presión hidrostática del mismo debe ser igual a la presión de formación, generando un equilibrio hidrostático, es decir, presión hidrostática igual a la presión de formación. De hecho, el mantener equilibrio hidrostático en el fondo del pozo es el objetivo más importante de un control primario. Ahora bien, para trabajos prácticos, una presión TM, conocida como trick margin,
capaz de compensar las variaciones de presión debido a la extracción o bajada de tubería, se añaden al equilibrio hidrostático. En tales condiciones, la presión hidrostática es STM que hacíamos referencia. Ahora bien, en base a lo que habíamos mencionado al inicio de esta lámina, en lo que corresponde a la presión normal, básicamente la presión de formación, PF, es considerada normal cuando es equivalente a la presión de una columna de agua salada con una densidad entre 8.6 y 8.9 libras por galón. Entre los casos se considera normal. Ahora bien, indicando con G o con un gradiente de presión se tiene que si el gradiente de presión es menor a 0.447 psi por pie, se considera una presión anormal baja. Allí existen riesgos de patada, arremetida o kill. Si el gradiente de presión está más o menos 0.465, se considera una presión normal. Si está por encima de 0.465, se considera una presión anormal alta con riesgo de una arremetida o kill. En cuanto al gradiente de fractura, o también conocido como también lo podemos definir como presión de fractura, la presión de fractura, también definida como PFR, es la presión que produce una pérdida parcial de lodo sin fracturar la formación. Por consiguiente, el mantener el pozo a altas presiones superiores a la de fractura causaría de inmediato una pérdida de circulación. Un valor importante al momento de controlar el pozo es el conocer lo que es el valor de la ACD o densidad equivalente de circulación. Es importante acotar que la densidad equivalente de circulación representa la densidad del fluido que puede determinar la presión hidrostática en el fondo del pozo, la cual es igual a la presión cuando comienza la circulación. Sus unidades de medición es la libra sobre galón. Del mismo modo, cuando se perforan formaciones permeables y con lodo balanceado, apagando las bombas de la pérdida de carga en el anular, apagando las bombas, la caída de presión en el espacio anular cesa y esto puede dar como resultado que fluidos de formación entren en el pozo. Por consiguiente, conociendo la ICD, podemos evaluar el incremento de la densidad del lodo necesario para evitar el fenómeno de arremetida o una patada. A continuación, presentamos lo que sería la ecuación que nos permite determinar este valor. En este caso, la ICD va a ser igual a la pérdida de presión a nivel del espacio anular entre 0.052 por la profundidad vertical verdadera más el peso del fluido que se está utilizando actualmente. Y de igual forma, presentamos un ejemplo práctico donde se tiene la densidad de un fluido equivalente a 12 libras galón. Tenemos una pérdida de fricción en el espacio anular o caída de presión de 200 psi y una TBD de 12.000 pies. Al sustituir estos valores en la ecuación nos da una ACD de 12.4 libras por galón. En cuanto a lo que es el margen de seguridad, debemos indicar que el margen de seguridad, también conocido como S, es la presión que puede ser añadida en superficie de tal forma que se trabaje con una presión en el fondo del pozo ligeramente por encima de la presión de formación. Ahora bien, existe una prueba especial denominada prueba de Lex-Ock y de peso de lodo equivalente, también conocida como pruebas PIP. Es importante de indicar que las buenas prácticas de perforación indican que se pruebe llevando a cabo una prueba de presión de la formación que se encuentra expuesta por debajo de la última sata de revestimiento o revestidor para la integridad del pozo. Ahora bien, la prueba se puede llevar a cabo a un peso de lodo específico o al valor de fractura de la formación o Lex-Ock. Por consiguiente, los resultados de la prueba del Lex-Ock test indican cuáles son los pesos de lodo máximo en profundidades posteriores y pueden alterar el revestimiento que se ha planeado para el pozo. Es importante acotar que la prueba también indica la calidad del trabajo del cemento. Ahora bien, la presión de fractura es usualmente determinada por el Lex-Ock test.
En la práctica, esta prueba permite determinar lo que nosotros llamamos la máxima presión anular permisible en superficie, también conocida como MAASP, del cual hablaremos posteriormente, sin causar fractura en la formación. Considerando que la fractura es en el punto más débil, justo debajo de la zapata del revestidor, la presión de fractura será calculada adicionando el valor de la prueba obtenido a la presión hidrostática en la zapata. De hecho, PFR va a ser igual a la máxima presión anular permisible en superficie más la presión hidrostática en la zapata. En cuanto al procedimiento que se sigue para la prueba PIP o el LEC-OCTEC, es la que tenemos acá. En primer lugar se perfora la zapata, el bolsillo, y de 10 a 15 pies del hoyo nuevo. Se hace circular se hace circular fluido y se acondiciona el lodo hasta una densidad consistente. Se saca la sarta más o menos 10 pies por encima de la zapata. Posteriormente se instala la bomba de cemento en la sarta y se lleva a cabo una prueba de presión de las líneas de superficie y del sistema de prueba para determinar si hay fugas. Se cierra el preventor anular o ariete de tubería y se comienza la prueba. De hecho, se mantiene una tasa de bombeo constante durante la prueba de 1/4 a 1 barril por minuto como máximo. Posteriormente, la presión se grafica la presión a cada 1/4 de barril bombeado hasta completar la prueba y se presenta posteriormente el siguiente gráfico de presión versus los barriles que se han ido bombeando. En este punto, luego de mantener un incremento lineal, se toma el valor del LEX-OX. Ahora bien, el procedimiento de la prueba es importante durante la fase de exploración de pozos y cuando el gradiente de fractura es totalmente desconocido. Señalamos nuevamente el punto que a nosotros nos interesa de esta prueba. Ahora bien, ese valor es lo que nosotros habíamos mencionado previamente, conocido como máxima presión anular permisible en superficie, MAASP. Esta es la máxima presión en la superficie anular justo en la parte inferior a la de la fractura, en su punto más débil, usualmente por debajo de la zapata del revestidor. Esta se determina lo que sería la presión de fractura menos la presión hidrostática a nivel de la zapata. Por consiguiente, la máxima presión anular permisible en superficie es un valor muy importante para el control de un pozo. Depende de la presión hidrostática en la zapata, entonces cambia con relación a la densidad del fluido, en el caso de una patada, así como también la altura del influjo encima de la zapata del revestidor. Por consiguiente, cambiando la densidad del lodo, la presión hidrostática en la zapata cambiará. Entonces, debido a que la presión de fractura es constante, el MAASP variará. Ahora bien, si hay un incremento en la densidad del lodo, la MAASP disminuye. Si hay una disminución en el peso del fluido, esta última, lo que sería la máxima presión anular permisible en superficie, incrementará. Ahora bien, en caso de esto, este valor debe ser recalculando cuando la densidad de lodo cambia, evidentemente sin repetir la prueba que acabamos de describir. Ahora bien, como se ilustra en la imagen, la presión hidrostática en la zapata disminuye cuando el influjo entra, debido a que el fluido es de baja densidad con respecto a la del fluido. Tal disminución puede ser compensada con un correspondiente incremento en lo que sería la máxima presión anular permisible en superficie. Es importante acotar que este valor no se debe sobrepasar mientras el influjo se encuentra en el pozo abierto. De hecho, como la presión hidrostática en la zapata del revestidor disminuye durante la migración de gas, la máxima presión anular permisible en superficie incrementa en tal forma que depende del tipo de fluido. Por ejemplo, si es líquido, durante la migración el influjo no se expande. Por ende, la disminución en el PHS o la presión hidrostática a nivel de la zapata terminará cuando todo el influjo entre a la misma. En el caso de que es gas, el influjo se expande durante la migración. En este sentido, con la expansión de la presión hidrostática en la zapata, continúa disminuyendo
aún después de que el influjo de gas haya entrado a la zapata y durante su llegada a superficie. De igual manera, debemos determinar la densidad del lodo para fracturar el pozo. Es importante definir este último término como aquella densidad del fluido para fracturar el pozo, conocida también como DFR, el cual nos permite representar la presión de fractura en términos que podamos tener un valor referencial en densidad. Ahora bien, la DFR representa la densidad del fluido en condiciones estáticas, la cual determina una presión igual a la presión de fractura y se determina tal como se ilustra en la ecuación anexa. Sus unidades de medida igualmente es libra sobre galón. Es importante mencionar que este valor es igual al máximo utilizable en el pozo. Seguidamente, la densidad del fluido para fracturar el pozo puede variar desde un mínimo equivalente a la gradiente de presión normal hasta un valor máximo correspondiente al DFR, tal como se muestra en el gráfico siguiente. Ahora bien, la máxima presión anular permisible en superficie puede ser calculada a partir de la DFR, tal como se ilustra en las ecuaciones anexas. Finalmente, la comparación entre la densidad del fluido para fracturar el pozo DFR del punto más débil de la formación y la densidad equivalente de circulación ACD permite conocer si el peligro de fractura existe o no durante las operaciones de perforación. En cuanto a lo que es la presión a caudal reducido, también conocido como PL, esta presión a caudal reducido es la presión requerida para circular el fluido en un pozo a una razón de circulación mínima. Es decir, un valor normal de PL estaría entre un medio a un tercio del caudal normal del flujo. Es fundamental la medida y registro del valor del PL, es decir, la presión a caudal reducido, porque es la presión que debe ser usada en caso de una patada o arremetida. El, en, en pocas palabras, el uso de la presión a caudal reducido permite controlar la arremetida con la bomba normal de trabajo sin excederse de una máxima presión de trabajo, así como también un fluido pesado y desgasificado del lodo mucho más fácil. ¿Por qué? Bueno, permite reducir el uso y desgaste del equipo de superficie, reduce la pérdida de carga en el espacio anular, así como trabaja solo con una bomba. Esto en cierta forma reduce la fatiga del personal para llevar a cabo el control del pozo. La medida de lo que es la presión en caudal reducido se hace principalmente al inicio de cada turno de trabajo, cuando la densidad del fluido cambia, cuando lo que serían las condiciones del equipo de perforación han sido modificados o cambiados, cuando el diámetro de camisa de las bombas se cambian, así como también cuando se cambian los jets u orificios de la mecha. Generalmente las medidas de PL también se pueden hacer de manera rutinaria haciendo dos lecturas, el mínimo número de emboladas, así como el mínimo número de emboladas más 10 o 20 emboladas adicionales. Y esto se hace para cada bomba de manera separada. Es importante acotar que el valor de PL debe siempre anotarse en un lugar visible y del mismo modo el valor de lo que es la presión a caudal reducido PL se debe leer en los medidores de control automático del choque. En cuanto a las presiones de cierre, tenemos lo que sería la presión de cierre para este caso. Ya les he indicado lo que es la presión de cierre con tubería y presión de cierre en casing. Es importante recalcar que cuando una patada o arremetida se presenta, causa modificaciones. Luego se estabilizan los valores, asegurando un nuevo equilibrio entre la presión de fondo del pozo y la presión de formación. Ahora bien, cuando el pozo ha sido cerrado y su presión se ha estabilizado, un control de pozo es necesario, registrándose dos lecturas específicas de presión que fueron las que anteriormente mencionamos. En cuanto a la presión de cierre de la tubería, que es la que nosotros vemos precisamente en este momento, también conocida como SIDPP por sus siglas en inglés, es la presión leída en la tubería después de la estabilización con el pozo cerrado en presencia de una patada. ¿Cómo se determina? Es lo que sería la presión de cierre en la tubería va a ser igual a la presión de formación menos la presión
hidrostática del fluido. En cuanto a la presión de cierre en el casing, también conocida como CICPC, es la presión leída en el revestidor después de la estabilización por el pozo cerrado en presencia de una patada y se determina según la ecuación que presentamos en este momento, señalamos en este momento, adicionándole que sería la presión de formación menos la presión hidrostática del gas más la presión hidrostática del fluido. Es de particular importancia la relación entre los valores de las dos presiones de cierre, tanto de tubería como de revestidor, como se muestra en la ecuación. Entonces es importante tomar en cuenta qué fluido está incidiendo sobre la arremetida. Nosotros podemos tomar en cuenta eso de acuerdo a la densidad del fluido. Por ejemplo, agua, generalmente la densidad es mayor a 6.84 libras galón. El petróleo está entre 2.5 y 6.84 libras galón. Y el gas por debajo de 2.5 libras galón. En cuanto a la presión de circulación, la presión de circulación es la presión ejercida en las tuberías. Es importante recordar que durante las fases de control existen dos diferentes presiones de circulación, como las cuales sería la ICP, que es la presión inicial de circulación, y la FCP, presión final de circulación. Recargando además que la ICP, esta aparece cuando las bombas comienzan con el lodo original, es decir, bajo peso. Y la FSP, este es un valor leído en el manómetro de la tubería y en el momento en que el fluido pesado, Kirchhoff o lodo de matar, comienza a salir por la mecha, reemplazando al fluido original en el espacio anular. Allí observamos las ecuaciones que nos permiten determinar estos valores. Es importante acotar que esta diferente terminología es necesaria para llenar lo que es la hoja de matar el pozo. Es importante agregar que las presiones tanto ICP como FCP pueden ser incrementadas con un factor de seguridad, lo que no es especificado en las regulaciones de lo que es la parte del well control.